Bueno, iniciamos. Bendito y alabado seas, Padre eterno, por este hermoso día ya de reposo, día de una santa convocación. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites poder estar aquí compartiendo, porque tú nos llamas donde 2 o 3 o más reunidos en mi nombre. Yo estoy en medio de todos ustedes, Señor. Gracias. Gracias por la semana que ha pasado y por permitirnos poder unirnos una vez más para poder estudiar tu palabra, conocer, y seas tu Padre quien hable a través de esta porción de la Parashá, para que podamos seguir adelante, Señor, en las cosas que nos toque vivir, física, espiritual, y así en todo nuestro ser, poder ser llenos cada día más de ti, y sobre todo con la ayuda y guía de tu Santo Espíritu, tu Rúa, Padre. Gracias, Señor, por todo y por tanto que nos das cada día. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén. Vamos con la porción en esta semana, con la Parashá número 2, que titula Noaj o Noé. Y bueno, lleva de significado descanso o consuelo. Vemos que el Eterno guía a su novia, a su Keilah, a su iglesia, para poder recibir al novio. Nosotros aquí, mientras tanto, esperando recibir la guía cada día con el agua de su palabra, la Torá, y a Yeshua, la Torá viviente. La porción correspondiente en esta semana está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. En la sección de los profetas, el libro de Isaías 54 al capítulo 55, versículo 5. Luego en el Brit Hadashah, el libro de Mateo 24, del 36 al 44, y Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22. Y bueno, comienza diciendo Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noa también, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Y acá vamos a ver la palabra también en traducción al hebreo, la palabra Sadik, que es un hombre justo, y perfecto también. Así que según la concordancia, el número Strong, número 8549, también viene a ser un hombre perfecto, sin tacha, lleno de integridad y verdad. Así que en esta porción de la Parashá veremos la historia de un hombre que realmente ha sido íntegro. Y también vemos la historia de hombres y mujeres que han existido. Y no solamente son historias, sino que también nos hablan proféticamente de sombras y de eventos futuros. Y estas vidas son historias dentro de otras historias que nos hablan de niveles tanto espirituales como físicos. Y aquí un poco para discernir, ¿verdad? Así que para entender mejor el lugar donde se conecta también con nuestro amado Mesías Yeshua, para con su Keilah, su iglesia, dice Génesis 6, versículo 9. Aquí el relato de Noa, que es un hombre justo, intachable entre la gente de su generación, en sí era como alguien perfecto, ¿no? Porque en sí él buscaba la excelencia en caminar ahí con el Eterno.
y cómo tenía que caminar en obediencia a su palabra para así poder cumplir el propósito y los planes del Señor, Yud-Hei Bad-Hei, en su vida y en la de su familia. Por eso aquí, en sí una pregunta, ¿qué significa ser un hombre justo? De acuerdo al profeta Ezequiel, un hombre justo es aquel que camina en los caminos verdaderos de su palabra, sin jugar, como decimos algunos, a la religión, sino que estudiara en conciencia, en espíritu, en alma, en todo su ser, ahí la palabra y obedecerla. Por eso los caminos de la Torá, justo también delante del Eterno. Por eso Ezequiel, capítulo 44, del 23 al 24, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, las fiestas señaladas, y santificarán mis días de reposo, el Shabbat. Y aquí lo que el Eterno está diciendo acerca de Noé es que era un hombre justo, ya que era un testimonio vivo de rectitud. Luego de ver en que en sí se había convertido el hombre después del tiempo, lo que vivió Adán y Eva, a través de generaciones hasta llegar a Noé. Noé fue la 10ª generación y los corazones de hombres, mujeres en sí, ya se habían apartado de Yud-Hei Bad-Hei en esos tiempos, en esos días, y había crecido tanto la maldad en la tierra y en gran manera, lo cual esto en sí agravó el corazón del Eterno con gran tristeza. Por eso esta declaración es muy fuerte. Y después de haber visto todas sus generaciones anteriores, después de Adán hasta Noé, también podemos ver todas las cosas que el Eterno ha ido hablando a su pueblo. Por eso nosotros, para estos tiempos que vivimos, tenemos que recordar que Noé primeramente es la 10ª generación desde Adán, y nos dice la Escritura también que la maldad de los hombres era tan grande en ese tiempo, y esto le dolió y entristeció al Eterno, como dice Génesis 6, versículo 7. Y dijo el Eterno: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Aquí, en otras palabras, es como un alto en el camino del Eterno, que va a pedir cuentas un día al hombre y a la sociedad de este tiempo, de cómo está administrando la tierra y aún más sus propias vidas. Entonces, si nos enfocamos un poco más, si nos hacemos esta pregunta, ¿en cómo pudo permanecer Noé fiel al Eterno en medio de una generación tan perversa? Recordemos que el que siempre permanece fiel en sí es el Eterno, Yud-Hei Bad-Hei, el Todopoderoso. Y Noé solo es un reflejo de la fidelidad de Yud-Hei Bad-Hei y de sus promesas. Por eso recordemos que los ancestros de Noé, muchos de ellos vivieron casi 1000 años, y nos dan una idea de que hubo un factor de preservación en medio de todo ello. Y el padre de Noé fue Lamet, que tenía 56 años cuando Adán murió, y 111 años cuando Enoc fue llevado, y 168 años cuando Set murió. O sea, acá podemos pensar que Lamet fue en sí enseñado por todos estos hombres, y que también de seguro a través de los años
él celebró las fiestas del Eterno. Y durante estas reuniones también, ahí qué bonito habrá sido realmente ahí compartir. Vemos que familiares, seguro ahí Lamej habría escuchado todas las narraciones del jardín del Edén y sería como caminar físicamente con el Eterno. Todas estas historias, testimonios del Eterno fueron pasados de Lamej a su hijo Noé, por lo cual Noé sabía lo que era correcto ante los ojos del Eterno y por lo tanto escogió caminar en sus caminos. Recordemos que como la Torá viviente Yeshua estaba en el Edén, así estaba la Torá en el corazón de Noé. Seguro que también este conocimiento fue lo que guardó a Noé y su familia en esos días tan terribles que le tocó vivir, ¿no? Y aquí, para reflexionar también nosotros de la misma manera, para estos tiempos que estamos viviendo será la Torá la que podrá guardarnos en los días terribles, malos, que sin asustar aquí, que realmente vamos a ver que se avecinan rápidamente y que irán de mal en peor conforme se acerca tantas cosas que pueden venir, pero esto no es para tener miedo, porque recordemos, tenemos que dar poder a nuestro pensar en los caminos del Eterno. Por eso así con Noé, conforme pasa el tiempo, más conforme se acerca la gloriosa venida de nuestro amado Mesías Yeshua. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, ser fieles a los 5 primeros libros y enseñar a compartir a nuestros familiares, siguiente generación, lo que el Eterno nos permita, con su favor. Así como Adán también conocía la Torá o la ley de Moisés en sí no era algo nuevo hasta que fue promulgada en el monte de Sinaí. Seguro que Adán la recibió directamente a renglón seguido ahí de su creador, como dice en el libro de Oseas 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, la Torá, allí prevaricaron contra mí. Entonces vemos que Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una llama de cuchillo que andaba en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Todo en sí tiene una consecuencia. El Eterno puede perdonar todo pecado, pero el pecado es la consecuencia de ese error. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa actualmente en el mundo en que vivimos. Es como si ponemos a este personaje de ejemplo a las cosas que lamentablemente está pasando en nuestra sociedad. Así que vamos a ver aquí la casa de Nimrod, este personaje conocido también como el antimesías, que su nombre en hebreo es la palabra exacta más y dice él, vamos a rebelarnos. Y su nombre explicará también exactamente el curso de su vida y el peligroso legado que ha dejado. Tal legado vemos que continúa hasta nuestros días y hoy mejor conocido también como el gobierno mundial o nueva orden del sistema mundial. Y aquí es una alerta, ¿no? Para todos nosotros, para ver las cosas que pueden pasar, ¿no? Y palabras claves también en este tiempo. Aquí podemos ver esta palabra ecumenismo, paz, justicia social. Ellos juntos van a poder, unidos. ¿Y esto a qué en sí puede sonar todos estos discursos, mensajes que mayormente se promulgan en el gobierno, ¿no? Que claro está aquí parecido a lo que dijo este personaje Nimrod, que
hace miles de años, justamente al comienzo de la civilización, en otras palabras, ahí a la Torre de Babel, que iba a traer confusión. Entonces, pregunta, ¿estaremos a las puertas del nuevo orden, sistema mundial? Creo que hoy a la fecha ya hemos traspasado el umbral de la puerta llamada globalismo. Por eso aquí les recomiendo leer ahí atentamente el libro de Daniel, en especial en el capítulo 12. Aquí vamos a ver el versículo 10 al final dice, pero los entendidos comprenderán. Y aquí la clave en sí para entender lo que está pasando hoy día se llama Torah. Toda la Biblia con Yeshua. Y para entender Apocalipsis, primeramente también se tiene que haber estudiado en palabras hebreas el contexto, todo el Taná, pero en especial el libro de Éxodo, Daniel y Zacarías. Y bueno, aquí les recomiendo leer estos libros y claro está que leer la Biblia en un año con las citas que vamos a ir viendo con el favor del Eterno, las Parashot, la Haftará y las lecturas del Nuevo Testamento y con los señalamientos de las fiestas del Eterno y espiritualmente hablando con el reloj de Israel y así todos logremos tener un espacio para nuestros propios comentarios, bueno, en cada día. Entonces, ¿qué en sí estamos viviendo? Ya se puede decir que tantas cosas, leyes de hombres, costumbres que más antes no había tanto con la tecnología que ahora se vive o ya con la inteligencia artificial. Estos tiempos se puede decir que son tiempos de tribulación o no. Bueno, hay que saber discernir y tener la Torá, nuestra guía para poder caminar. Así que, bueno, vamos con el libro de Efesios, capítulo 5, del 10 al 14, lo que nos dice. Comprobando lo que es agradable a Yud-Hei Bad-Hei y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te daré la luz del Mesías. Esta palabra aquí, un comentario, levántate de los muertos. Bueno, aquí una interpretación también que se puede sacar para estos últimos días que nos ha tocado vivir es en referente al libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, y Jeremías 51, versículo 45. Así que la respuesta bíblica que podemos ver es que hay dos testigos en la Escritura. Y a más detalle también porque hasta la fecha se ve el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Tristemente el cristianismo en general, salvo algunas excepciones, se ha convertido en una Babilonia, una confusión espiritualmente hablando. Y bueno, aquí les recomiendo también leer Jeremías capítulo 51 y el texto clave aquí del versículo 45, donde también aparece la palabra Babilonia, que dice, salir de en medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno su vida de la ira del furor de Yud-Hei Bad-Hei. Y aquí Babilonia, que luego es la palabra también a Roma,
ante todo lo que se pueda ver o vivir, mejor dejar que el espíritu del Yud-Hei Bad-Hei ilumine a través de su palabra para poder ver y quitar todo velo de ignorancia que se caen de tus ojos y de todo el corazón. Y aún más, tenemos que darnos cuenta dónde está en pie con nuestra fe y si está basada en la palabra del Eterno o en interpretaciones de hombres. Así que, bueno, siempre tenemos que discernir lo bueno de lo malo. Vemos que la gran mayoría en este tiempo con tanta confusión de Babel, de Roma, Babilonia, acá, con Jeremías, ¿cómo podemos ver si realmente buscamos del Eterno? Tenemos que guiarnos, ¿verdad? Si de su palabra lo tenemos bien claro. El Eterno sigue llamando por eso a sus hijos para poder unirnos nosotros en tiempos de estudio, en oración. Oremos mucho, porque nosotros en sí no podemos hacer nada o ir a todo el mundo. En sí la oración mueve montañas, así que oremos que esa sea nuestra arma para poder seguir adelante, porque los tiempos que puedan venir no van a ser quizá tan flexibles o tan buenos. Así que el poder entender a este personaje aquí de Nimrod, vemos que es aquí una referencia a este tiempo que vivimos, a los líderes mundiales, en que ellos quieren tener la razón o el control del mundo, y en especial en Israel, como también ahí lo que está pasando en Gaza, Líbano, Judea, Samaria, Jordania, en Rusia, Siria, Irán, en Turquía, Irán, en Ucrania y alrededores y en el resto del mundo. Vemos que su legado comienza cuando Nimrod, que era un guerrero, conquistó las famosas capitales de Mesopotamia, Babilonia, Uruk, Nínive y Asiria. Y la Biblia declara que él fue el primer hombre después del diluvio, que gobernó a una población enorme de gente. Y este personaje, Nimrod, se erigió como un emperador, un soberano, como un dictador, o un César también romano, ahí como un dios por encima de todo y de todos, con el propósito de unificar la tierra y con el objetivo de edificar la Torre de Babel, de confusión, y así poder enfrentar a la humanidad contra el Eterno. Por eso tenemos que ir a la palabra, porque no va a estar nada fácil estar con todos esos espíritus, porque recordemos, no son personas, son espíritus que realmente quieren controlar a las personas. Así que este personaje perverso ahí, que quiere tener el control de todo el poder, va a querer tener el control de Israel, que no va a poder. Por eso, la gran batalla quizá de pruebas que pueden venir. Se dice que algunos sabios desde la antigüedad han llamado a la Torre de Babel la casa de Nimrod, que fue construida como un lugar de adoración y una educación regulada como una religión estatal o nueva forma de pensar, ahí fundada por Nimrod, y también con su esposa llamada Semiramis. Terrible los dos, y suena esto como a la controversial asignatura también llamada a la educación por la ciudadanía,
o también la mal llamada educación de género, que es toda una abominación delante del Eterno y contra su palabra. Por eso esta fe terrible incluía tener a este emperador por Dios, incluyendo adoración, exaltación al sol, también como un dios, y aquí una religión mundial o global, una sola lengua que permite también a Nimrod y a su esposa ser considerados como seres supremos del universo. Y también vemos que podemos ver la palabra conocido también como el ecumenismo. Así que la torre piramidal ahí tenía como objeto alcanzar los cielos, desafiando así al Eterno, considerándose a sí mismo como el ser supremo del universo. Y fue este momento cuando el Eterno va a parar la construcción de esa torre que Nimrod dirigía, esparciendo a los constructores por todas partes de la tierra. Y sin embargo, el reinado de Nimrod indirectamente sigue funcionando hoy día a través de los hombres y sus falsas religiones ocultistas y humanistas, y de una ideología política llamada lo políticamente correcto. A consecuencia de esa confusión de lenguas, cada grupo y cada nación llevó consigo el conocimiento de la religión pagana, como el zodiaco, el ocultismo, y de otra adoración del sol, de Nimrod, por todas partes del mundo, y el deseo de usurpar el nombre del Eterno. Y vemos también aquí el antiguo historiador Flavio Josefo, también menciona a Nimrod como el padre del hedonismo, el paganismo, el libertinaje y también el sincretismo. Ahí vemos características de la sociedad que nos ha tocado vivir, lo cual demuestra una actitud muy clara de rebelión y desacato a todo lo que tiene que ver con el Eterno, su palabra, su Torá, sus mandamientos. Por eso, gente sin ley, conocido aquí como anomía. Pregunta: ¿qué es lo que estamos oyendo, viendo en estos días? Desde autoridades de gran responsabilidad y por diferentes líderes políticos que tienen gran responsabilidad, todos estos dicen algo en común: no vamos a acatar la ley, porque ellos dicen, nosotros somos la ley. Y realmente terrible cuando alguien no quiere escuchar del Eterno. Y más si ha escuchado y luego desprecia su palabra, ahí las consecuencias que pueden traer. Por eso vemos que estos tiempos son difíciles, ¿no? Pero la palabra es la que nos sustenta cada día. Por eso su palabra, la Biblia, llama aquí la palabra anomía a gente sin ley, que en sí llevan a la práctica sus planes o en el mundo entero, y en poco tiempo caos, anarquía en la sociedad, que al final es lo que se puede venir para la próxima venida de Yeshua, o también como a los días de Noé. Vemos que en las escrituras Nimrod es llamado poderoso cazador. Y acá, ¿qué podemos ver? ¿Cazador de qué? Se podría decir que es un cazador de almas. Así que su vida está llena de rebeldía, maldad, y después ya de su muerte se dice que su esposa continuó esta adoración pagana tan terrible, y de acuerdo a algunos historiadores
ella proclamaba que su esposo vino también a ser un dios sol y por ello debería ser adorado. Y este patrón puede ser también encontrado hoy día en muchas culturas, religiones falsas, como el hinduismo, entre otros, en la Iglesia Católica. Que el Eterno ayude a sus hijos a poder salir de todas estas costumbres terribles y puedan volver, así como el hijo pródigo, a casa. Vemos que también su reino no ha terminado. Génesis 10, versículo 10 dice: el comienzo de su reino fue Babilonia, y Arad, Akkad y Calne, ciudades todas del país de Sinear. Así que sabemos cuando este reino empezó, pero nunca se menciona cuándo este imperio maligno terminó. En sí, este imperio de paganismo, maldad, rebeldía y falsa adoración religiosa continúan hasta el día de hoy y afecta a todo el mundo, lamentablemente. Y este reino terrible, perverso de Nimrod, que es el reino de la oscuridad, se ha enfrentado desde sus mismos comienzos al reino de Israel, que representa el reino de la luz, a Yeshua. Recordemos la herencia de Nimrod, que es considerado como el fundador de las ciudades impías de Babilonia y Nínive, Irán, que luego se convertirían en grandes imperios que atacarán a Israel. Por eso aquí, resumiendo un poco, la enciclopedia judaica dice: Nimrod es un prototipo de la rebelión contra el Todopoderoso. Aún más en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18, e Isaías capítulo 47, hablan también de Babilonia, las religiones de los misterios que desarrolló Nimrod y su esposa Semiramis. Todo este contexto que es importante también tenerlo presente. Vemos que la parashá en esta semana titula Noé, ya que fue la emuná, su fe, fidelidad al Eterno de Noé, que salvó a la humanidad. Por otro lado, vemos también cómo el malvado Nimrod ayudó a pervertir a la humanidad, alejándola de la verdadera adoración del Eterno. Entonces acá tenemos que reflexionar y como que también hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ha influenciado la religión y la filosofía de Nimrod en nuestras vidas? ¿O cómo ha influenciado a nuestra fe hoy día? Entonces mejor hablemos de Noé o Noah. Génesis 7, del 5 al 6 nos dice: Noah hizo todo lo que el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, le había ordenado, obediencia total. Noah tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Gracias a Noah, que hay un pacto, por eso también hizo un arco iris, que ya no se vuelva a repetir nunca más un diluvio o una destrucción como en ese tiempo. Que el Eterno cumple sus promesas y Él es fiel porque es un Dios de verdad y no miente. Así que también podemos ver que el tabernáculo del Eterno es referente también a lo que hizo Noah en el arca, que fue dividida
en 3 secciones: el piso bajo, el segundo piso medio y el tercer piso alto. Y el diseño que el Eterno dio para el tabernáculo en el desierto, también para el templo y para el tabernáculo celestial, cada uno de ellos se compone igualmente de 3 secciones. Y las secciones relatan los niveles de nuestra relación con el Eterno y la sombra de nuestro caminar físico y espiritual de redención y santificación en el sacerdocio de Yud-Hei Bat-Hei. Entonces, ¿qué tipo de techo tenía el arca de Noé? Vemos que a través del estudio de su palabra podemos ver que el techo era una cubierta hecha de pieles de animales. Y en sí hemos visto figuras del arca con techo de madera, pero esta figura está solamente en mentes por causa de películas. Así que la piel de los animales también nos habla de una cubierta de redención o de perdón, similar a la vestidura de Adán y Eva. Así que aquí, una reconstrucción del arca de Noa sobre el monte Ararat, donde se cree que el arca descansó cuando las aguas del diluvio ahí se disiparon, como dice Génesis 7 del 7 al 12. Y entró Noé en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca. Entraron de 2 en 2, macho y hembra, con el Eterno lo había ordenado. Luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17 del segundo mes del año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y aquí algo que puede ser curioso, podemos pensar, ¿sería el año Shemita cuando fue el diluvio? Bueno, podemos pensar un poco. Tenemos que ir aprendiendo de estos pasajes tan importantes y lo que luego más adelante Noé hizo todo lo que le ordenó el Eterno. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Hacemos todo lo que Él nos pide en obediencia? Quizás algunos tienen preguntas, ¿no? O dirán, ¿cómo? La respuesta en sí es muy sencilla, como vemos, guardando sus mandamientos. Como dice el libro del apóstol amado Juan, capítulo 14, versículo 21, dice: el que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mí, por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Recordemos, los mandamientos no están reñidos con la gracia, al contrario, se complementan, pues son como hermanos gemelos, por lo que la gracia también fue dada para poder cumplir la Torá o la ley. Y de ahí es donde dice la Escritura que creyó Noé, e inmediatamente se puso a edificar el arca. Así que
Como en los días de Noé y Lot, también vemos Mateo 24, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé en sí tenía 600 años cuando el diluvio sucedió, y de aquí aprendemos que nunca se es demasiado viejo, ¿no?, para obedecer al Eterno y a sus mandamientos, como dice Proverbios capítulo 3, del 1 al 4, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi Torá, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos, los mandamientos, prolongarán tus días, te darán shalom, prosperidad, años de vida, que no te falte ni la bondad ni la fidelidad. Emuná, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto del Eterno como de los hombres. Así que Noé se preocupó también de toda su familia y la responsabilidad, si podemos ver en esta generación, padre en sí es enseñar la palabra, la Torá, y bueno, dar el ejemplo a sus hijos siempre, pero en especial hasta la tercera generación, como lo hizo nuestro padre Abraham Avinu, a Isaac y a Jacob, por lo cual fue bendecido. Tenía una gran fe, obediencia, como dice Génesis 18, versículo 19, porque yo lo conozco y sé que ordenará a sus hijos y a toda su familia después de él, que guarden el camino, la Torá, el Eterno, y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que el Eterno cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Y bueno, pregunta: ¿estás como padre o madre enseñando a tus hijos, nietos, los caminos del Eterno? Como padres, se podría decir su responsabilidad después que haya enseñado hasta la tercera generación a sus nietos los caminos del Eterno. Entonces habrá terminado ya su gran y hermosa tarea. Y bueno, que continúen las bendiciones. Así que podemos rescatar también algo importante. Tenemos que vivir una vida kosher. Aquí la palabra kosher viene más como apartado, apartada, hacer la diferencia, como lo hizo Noé. Él sabía diferenciar lo puro de lo impuro, y no solo de los animales, que es un reflejo de lo espiritual, como dice Génesis 7, versículo 8. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca. Así que tenemos que aprender a vivir una vida apartada, separada, es decir, conforme a las normas de la Torá, completa y toda la Biblia, para ver también algo importante. Y bueno, acá voy a mencionar 3 cosas básicas que nos van a ayudar a vivir una vida kosher, ahí santamente. Número 1, guardar el día de reposo, conocido como el Shabbat, y las fiestas del Eterno. Y ojo, no solo son fiestas de los judíos. Entonces hay que hacerlo con fe, bien hecho y con un corazón dispuesto y con todas las consecuencias que implican en las fiestas del Eterno. Por eso las fiestas de Yud-Hei Bat-Hei son proféticas y santas en naturaleza, son fiestas citas
donde Yeshua siempre está presente y para todas las generaciones que han de venir a través de los tiempos, como dice en Zacarías 14, que se nos dice que las fiestas del Eterno van a continuar aún más en la eternidad. Por eso es importante siempre recordar en los tiempos las fiestas del Eterno de Levítico capítulo 23. El libro de Isaías 56, versículos del 1 al 8 también nos dice: así dice el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, actuar correctamente y hacer siempre lo debido, pues mi salvación se está acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Feliz el hombre que siempre se comporta así, sin desmayar, que se fija en no profanar el Shabbat y trata de no hacer algo malo, que el extranjero que se ha puesto al lado del Eterno no diga, con toda certeza, Yud-Hei Bat-Hei me dejará fuera de su pueblo, ni tampoco afirme el eunuco, yo no soy más que un árbol seco, pues esto dice el Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, a los eunucos que observan sus días de reposo, que hacen lo que me agrada y que abrazan mi pacto, les daré dentro de los muros de mi casa un lugar y una consideración que tendrán más valor que hijos e hijas. Les daré una fama que nunca se olvidará. Y a los extranjeros que se han puesto de parte del Eterno para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el día de reposo y que abrazan mi pacto, los llevaré a mi monte santo y haré que se sientan felices en mi Bayit, casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto dice el Adón Yud-Hei Bat-Hei, que reúne a todos los israelitas que estaban dispersos. Agregaré todavía más gente a todos los que ya se habían juntado. Pregunta: ¿quieres estar en el monte santo de Sión? Entonces, ya sabes, recibir, acepta y rinde tu vida a Yeshua como tu Señor, tu Salvador personal, y entra en el pacto con Él, en guardar el Shabbat, las fiestas del Eterno, y por comer comida kosher, sana, limpia, sin sangre, y vive también la santidad de la Torah con Yeshua. Y bueno, así podrás estar allí y todos nosotros que podamos ser dignos de poder entrar en aquellas bodas del Cordero. Como dice en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y bueno, número 2, comer conforme a la Torah. Y en sí no todo lo que se puede comer debemos de comer. Pues no todo animal que se mueve sobre la faz de la tierra ha sido creado para ser comido y servir de alimento al ser humano, como dice aquí, pequeño texto en Levítico 11, versículo 1, Yud-Hei Bat-Hei habló a Moshe y Aarón, diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales terrestres que podéis comer.
Y bueno, este capítulo de Levítico 11 tenemos una clara exposición de lo que un creyente debe y no debe comer, ya que es salud para el cuerpo y también para el alma, ya que es el reflejo para que podamos ser santificados delante de Él, del Eterno. Así que, bueno, en otros estudios más adelante profundizaremos un poco más sobre el tema, sobre la dieta que el Eterno nos da para poder estar sanos, fuertes. Y nosotros como creyentes, discípulos en Yeshua, que buscamos esforzarnos cada día, tenemos como manual bíblico por esto la Torá, es decir, el mal llamado también Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, que se conoce como el Tanaj y Brit Hadashah, lo cual son nuestro modelo a seguir conforme lo interpretó aquí nuestro maravilloso y gran maestro Yeshua. Y número 3, vivir conforme a la Torá, la palabra del Eterno, nuestro Elohim. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Yeshua dijo, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Yud Hei Bat Hei. Salmo 119, versículo 14 al 18. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Y luego el versículo 44 al 47 del mismo Salmo, guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y bueno, ya para terminar, si anhelas ser más un creyente bendecido, con propósito en esta vida, o tener una familia bendecida, o si eres, bueno, un muchacho, una muchacha bendecida también, o también un hombre o mujer bendecido, con propósito en esta vida, tenemos que amar al Eterno con todo el corazón y seguir de cerca los pasos de Yeshua, imitar en todo, vivir como Él vivió, practicar lo que Él practicó y bueno, todos estaremos preparados para cuando el novio, el esposo, venga por su novia, su iglesia, su Keilah, lo cual está a las puertas de ser una realidad delante de todos nosotros. Así que Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yud Hei Bat Hei descenderá del cielo. Y Apocalipsis 22, versículo 14, también dice, bendecidos los que lavan sus ropas, guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, a Yeshua, que es el árbol verde, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Así que su venida está pronta. Preparémonos, que el Eterno tenga misericordia de nosotros, de nuestros familiares, para poder ser parte de las bodas del Cordero. Recordemos que sus estatutos, sus caminos, testimonios, ordenanzas, mandamientos, sus palabras, etcétera, son palabras sinónimas para mandamientos. Es decir, sin guardar sus mandamientos, la Torá, no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, para pensar con un Selah, reflexionar cada día. Proverbios 30, versículo 4, también nos dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Yeshua. Romanos 3, versículo 31. La gracia no es una licencia para invalidar la Torá. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Que el Eterno nos conceda su bendición en Números capítulo 6 del 24 al 27 y confesemos nuestra confesión israelita nazarena, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Amén. Gracias, hermanito Juan. Gracias, Eterno, hermano.